Ah, estaban allí. Bienvenidos. Llegaron temprano hoy a la clase. Cinética, movimiento, mecanismo, funcionalidad, asombro. Son algunas de las palabras con que definimos nuestra percepción de los autómatas. Y seguramente son las mismas palabras que vienen a nuestra mente cuando abordamos el mundo de la robótica. Los robots han poblado los relatos de ciencia ficción y las narrativas distópicas en sus diversas variantes. Fueron androides destructores en Terminator, fueron replicantes muy evolucionados y en busca de humanidad en Blade Runner, y fueron hasta robots casi mascotas, diría yo, como aquel R2-D2 en Star Wars, o más atrás todavía. Fueron criaturas salidas de esa mezcla de ciencia y de magia, como el Golem de Praga. Pero los robots ya no habitan en el universo imaginario de la literatura, el cine y la TV. Hoy habitan nuestro mundo. No fueron diseñados para dominar la Tierra, al menos hasta donde sabemos, sino para servir a la especie humana en reemplazo del operario humano en determinadas tareas. Su propósito es, pues, utilitario. Y si bien los robots son un logro científico y tecnológico contemporáneo, tuvieron sus ancestros allá en el pasado, que se llamaron los autómatas. Y ustedes saben que la palabra griega autómata viene a significar algo así como espontáneo, es decir, que se mueve espontáneamente. Entonces tenemos que definir qué es un autómata. Yo creo que hay 4 notas que definen el concepto del autómata. Un autómata es, en definitiva, un objeto mecánico, relativamente autónomo en su operación una vez que es puesto en marcha, fabricado con fines o bien de entretenimiento o bien decorativos, y que por su aspecto o su movimiento, su cinética, imita a un fenómeno de la naturaleza. En este sentido, los robots son una especie de autómatas creados con fines utilitarios. Los autómatas podían ser de tamaños variables, como los robots. Podían ser lo suficientemente grandes como para golpear una campana allá en lo alto de un edificio tardo medieval o renacentista, o lo suficientemente pequeños como para entrar en un bolsillo. Hoy vamos a hablar de los autómatas como objetos mecánicos de una enorme belleza, cuya finalidad era el entretenimiento, el alarde de ingenio mecánico y el asombro hasta los límites del prodigio. Y al abordar a los autómatas como fenómeno científico tecnológico, debemos formularnos la misma pregunta que nos hacemos ante cada fenómeno que tratamos en este taller precisamente. ¿De dónde nacen los autómatas? ¿Cuál fue la idea, la intención que dio origen a estos dispositivos? Y la respuesta nos conduce a esa voluntad inherente al ingenio humano de despertar interés a causa de la apariencia del autómata y al mismo tiempo de causar asombro a causa de su movimiento, que aparentemente es espontáneo, pero que esconde un mecanismo que es una innovación tecnológica. Esta destreza motriz de los autómatas hizo que muchas veces en la antigüedad y en la Edad Media se los utilizara en ceremonias mágico-religiosas. Como objetos sofisticados y exquisitos, fueron a menudo fabricados por encargo de reyes para obsequiar a sus visitantes ilustres. Su atractivo era enorme y radicaba en 3 notas: su realismo, porque parecían seres vivos, su notable precisión y el ocultamiento de su mecanismo. Fíjense ustedes que la calidad del movimiento requería una doble destreza, tanto en el diseñador como en el fabricante, que muchas veces eran la misma persona. En cualquier caso,
Todo esto conllevaba una detenida observación, que es parte del método científico. Los autómatas copiaban los movimientos y las formas de la naturaleza. Podían ser pájaros u otros animales, y estaban aquellos que imitaban al ser humano en la realización de distintas acciones, ya fuera escribiendo, caminando, ejecutando un instrumento, jugando una partida de ajedrez o golpeando una campana. A estos últimos, que copiaban los movimientos humanos, se los llamó androides. Existe una solidaridad histórica entre los autómatas y la relojería. Los relojes más antiguos, allá en el siglo XIV, se colocaban en lo alto de sitios públicos y traían figuras humanas que marcaban las horas golpeando una campana, como los famosos moros de la Torre del Orologio en Venecia. A estos dispositivos se los llamó jacks o jacquemarts y reemplazaron a los bell ringers o tocadores de campanas y serenos humanos. Y aunque les parezca increíble, tenemos 2 relojes de este tipo en la ciudad de Buenos Aires, que podemos descubrir y apreciar con solo levantar la mirada. Es gratis, por ahora al menos. Uno frente a la Plaza del Congreso, que imita al reloj de Venecia, y el otro en lo alto del edificio Siemens, a pocos metros del Cabildo y la Plaza de Mayo. Si bien los autómatas tienen su mejor momento a partir del Renacimiento, ya existían en la antigüedad griega, aunque con operaciones limitadas. Arquitas de Tarento, amigo de Platón, fabrica una paloma de madera que se posa sobre una barra pivotante. Herón de Alejandría, en el siglo I después de Cristo, experimenta con el vapor, la hidráulica y la neumática, y describe dispositivos automáticos para abrir y cerrar las puertas de un templo. Y en este punto llega la pregunta científico-tecnológica del problema, del proyecto de los autómatas. ¿Cómo imprimirles movimiento sin revelar el secreto de su intimidad mecánica? ¿Cómo disimular su mecanismo? Bueno, los antiguos apelaron para ello a 2 recursos. Por un lado, utilizaron en la antigüedad la fuerza del vapor del agua, la fuerza hidráulica del agua, la fuerza neumática. Mucho después vinieron las cuerdas de relojes para componer mecanismos mediante ruedas, pesos, contrapesos y demás. Y 2, ocultar precisamente ese componente mecánico bajo una sofisticada apariencia artística. En la Edad Media, los autómatas más famosos aparecen en Bizancio. Un gran reloj de agua en Gaza con la figura de Hércules, que golpea las horas con su clava. Un trono de oro mandado a fabricar por el emperador Teófilo para impresionar a sus huéspedes. Al accionar un control en las patas del trono, comenzaban a rugir figuras de leones. El arquitecto francés Villard de Honnecourt diseña un águila movible para usar en las iglesias góticas al momento de ser leída la Biblia. Otro curioso autómata tardo medieval fue una mosca de bronce, fabricada por el astrónomo alemán Johann Müller a pedido del obispo de Nápoles. ¿Para qué? Para ahuyentar a las moscas auténticas que sobrevolaban en el mercado de carnes napolitano. Fíjense cómo en este caso el propósito del autómata era bien utilitario. Y la verdad es que yo no quisiera ni imaginarme ese mercado antes de la mosca de bronce. Pero es en tiempos del Renacimiento,
del barroco y luego hasta el siglo XVIII, cuando se renueva el interés por los autómatas. ¿Por qué? Quizá el redescubrimiento de la mecánica en un contexto de ideas filosóficas cada vez más mecanicistas. Por ejemplo, Descartes o Malebranche sostenían que los animales eran máquinas. Tal vez influyó la traducción del griego de las obras de Herón de Alejandría o el comercio con Oriente, de donde solían venir estos curiosos aparatos. Y seguramente hay algo más que concierne al contexto cultural, al ambiente estético, al marco de las ideas filosóficas de la época. Así como en el Renacimiento aparece un cierto irracionalismo creativo, luego el barroco va a exacerbar esa tendencia a lo fantasioso, a lo exótico, a lo extravagante, autómatas, laberintos, teatros, jardines, grutescos, utopías, esos escenarios que pinta Mujica Lainez en la novela Bomarzo, o esos corredores y bóvedas del Castillo de Otranto de Walpole, o las cárceles del grabador Piranesi. Y bueno, ¿todo eso para qué? Para llegar a ese sentido del orden y la armonía universal que precede y preludia a las ideas de la Ilustración. La historia se instala entonces en la modernidad. La ciencia que se ha emancipado ya de la teología, que no pone ni su punto de partida ni su punto de llegada en Dios, como en la Edad Media, quiere penetrar los secretos recónditos de la naturaleza, quiere desentrañarlos. Y la tecnología, básicamente la mecánica, se cree capaz de imitar a la naturaleza del mismo modo como la venía imitando el arte figurativo del Renacimiento. Y adviertan ustedes cómo la ciencia y la tecnología marchan al compás de los cambios sociales, marchan al compás de la sensibilidad de la época, de las identidades culturales. Yo creo que los autómatas son una suerte de metáfora de las ideas dominantes en una época en materia científica y filosófica. Pero creo algo más. Creo que los autómatas son algo así como objetos testigos de esa transición en el modo de ver al hombre, a la ciencia, a la naturaleza incluso, en sus mutuas relaciones e interacciones, que es propio de la modernidad. Y la pregunta que podemos formularnos, instalados en el panóptico de este presente, que se parece cada día más al futuro, es la siguiente. ¿Serán acaso los robots esos objetos testigo de la sensibilidad de una época y de una ciencia que parece avanzar en la conquista de la inteligencia artificial? Sophie, you are really beautiful, but you look quite strange to me. I mean, I feel you are different. Different how?